Gabriel Vanegas, abogado de Shin Daham, el israelí asesinado en la penitenciaría del Litoral la madrugada del sábado 8 de agosto, informó que los escoltas del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fueron los que entregaron credenciales falsas de la DEA a los dos extranjeros. Vanegas agregó que como esto es un proceso público, podría hablarlo con nombres y apellidos. Ellos dicen también en su declaración que estas credenciales fueron entregadas por la escolta del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, hecho que es fácil de contrastar porque ellos tenían su domicilio en el mismo edificio en el que tenía su residencia durante su estadía en Quito el ex vicepresidente Sonnenholzner. Según Vanegas, los israelíes han dicho que tienen pruebas materiales de lo declarado, que tienen videos, que puede decir con nombres y apellidos quiénes son los miembros de esta escolta vicepresidencial que les otorgaron las credenciales. Frente a estas afirmaciones, el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, atribuyó las declaraciones de Vanegas a que existen personas que a toda costa insisten en calumnias. Esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar por cambiar, escribió en su cuenta de Twitter. Y aseguró que se está investigando a 2 motociclistas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes eran parte de la caravana presidencial y que tenían relación con los israelitas. Ocho de la mañana con 13 minutos. Licenia, amigos, tenemos ya en nuestra sesión, en nuestra siguiente entrevista, al doctor Héctor Gabriel Vanegas para hablar de este caso tan polémico y tan sonado. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo desde Quito, Ecuador. ¿Qué pasó este fin de semana, doctor Vanegas, después del asesinato de Shai Daham? Las declaraciones del expresidente Bucaram y las revelaciones que usted hace el día de ayer en un medio digital. Mucho para qué comentar. ¿Por dónde empezamos, doctor? Quizás por aclarando el tema del origen de esos supuestos documentos que acreditaban como agentes falsos de la DEA a los 2 ciudadanos israelíes. Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días. Quisiera empezar por saludarlos, Alexis y Licenia. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. De hecho, sí, creo que habría varios temas pendientes de los que se podría conversar. Me parece que empezar por ahí es bastante prudente, sobre todo porque son hechos que vienen siendo públicos hace algún tiempo y que han causado gran conmoción y revelación a raíz de unas declaraciones del día de ayer. Y que de hecho, con el segundo tuit en específico del ex vicepresidente Sonnenholzner, se constata, de hecho, que sí había 2 miembros de esta caravana de tránsito que están siendo investigados, es decir, que estaban ya en actividades quizás delictivas. En ese sentido, es que el proceso que se empezó a investigar y a sustanciar en Santa Elena tenía 2 vertientes. La primera en relación al dinero, que ya se ha probado y se ha contrastado de dónde provino. Y la segunda en relación a las credenciales, que también tiene un direccionamiento claro, porque es tan partícipe del delito, el que la utiliza como el que la otorga. Entonces, hacia allá también debió apuntar la investigación y no se realizó de este modo. Ellos han referido, me ha referido mi representado, que puede probar con nombres y apellidos quién le dio estas credenciales falsas de la DEA. Y tiene videos del momento concreto, exacto, en el cual le proporcionaron esta documentación. Entonces, en primer lugar, sin apuntar con el dedo a nadie, lo que quiero decir es que aquí hay un indicio claro que se puede investigar y que se debe investigar para esclarecer el hecho. Porque de este caso de Santa Elena, que generó poca conmoción mediática cuando se suscitó en un primer momento, hoy en día nos damos cuenta que se desprenden varios delitos, varias investigaciones que Fiscalía de Oficio debe empezar para poder esclarecer las responsabilidades e imputar las responsabilidades a personas concretas. Puede parecer un hecho menor, un detalle menor, pero yo sí quisiera preguntarle cuánto pagaron los ciudadanos israelíes por obtener esas credenciales falsas, porque eso cuesta mucho dinero. Está en el proceso, no precisamente esa información, sino información que hace el empresario dueño de la mercadería, de la mercancía, a esta escolta para que los escolten su transacción. Y este depósito, la entrega de este depósito está en el proceso. Creo que tiene un valor de $7,000 por la protección, por la seguridad que se les otorgó para realizar la transacción. La otra pregunta, no sé yo con certeza cuánto costó este servicio de otorgar credenciales falsas. Yo hablo de una sola realidad,
y es la realidad que permanece vigente en el proceso. Y esos son los hechos que yo puedo argumentar y que puedo decir. No puedo hablar con falsedades o con suposiciones. Hablo de hechos concretos, específicos, que constan en el marco de un proceso público. Doctor Vanegas, bueno, Espinel, una vez que ha ocurrido este asesinato, ¿qué garantías tiene usted de que a su cliente no corra con la misma suerte? Yo tengo el mismo miedo. Creo que él sigue siendo un blanco por la información que posee y el Estado debe garantizar su protección y su seguridad. Esta defensa ha pedido su incorporación al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. Gracias a Dios, en este punto ya nuestra pretensión ha sido escuchada y ha sido incorporada a este programa, pero creemos que no es suficiente, que el Estado debe garantizarle protección policial durante toda su estadía en el Ecuador y durante todo el transcurso de estos procesos. Debemos garantizar que su vida no corra riesgo porque la información que posee puede esclarecer muchas redes de corrupción en el Ecuador. Por ende, debemos protegerlos y debemos garantizar su vida y su integridad. Al momento en que él pise un centro carcelario otra vez, su cabeza ya tiene un precio, por lo que esto no le genera ninguna garantía. Debe estar en un lugar seguro que le permita garantizar su integridad y poder proporcionar a las autoridades la información que posee. Información que él ha tenido la intención de proporcionar desde el día 1 de su detención. Tengo dos preguntas para usted. En un programa de protección de testigos, ¿él no va a volver a un centro penitenciario? Eso de ahí yo no podría alegarlo tan suelto porque yo no soy juez. Es a él a quien le compete esta decisión. Yo como defensa técnica ya he presentado una comunicación al juez de la causa solicitando que detenga cualquier tipo de traslado a cualquier tipo de centro carcelario porque la vida de mi representado está en riesgo. Yo tengo dos consultas para usted, doctor. La primera, ¿ustedes habían hecho este pedido antes de que ocurra el asesinato de Shai Dahan? Y siendo así, ¿por qué la Fiscalía se negó a atenderlo? Uno. Y la otra, ¿quiénes son, más allá de todo lo que se ha comentado, de las especulaciones y demás, pero quiénes son los que están detrás del asesinato de Shai Dahan y de las amenazas en contra de su defendido? Sobre la primera pregunta, estaba en curso atendiendo una solicitud de traslado a un centro penitenciario mejor, por decirlo de algún modo, si es que eso puede ser posible. Lamentablemente nunca pudo efectuarse este traslado producto del brutal asesinato y atentado que sufrió mi representado. Sobre la segunda pregunta, yo no voy muy suelto a apuntar con el dedo o acusar directamente a una persona, porque esto debe investigarse en el marco de una investigación reservada. Espero que en el marco de esta investigación se determine quiénes son los verdaderos responsables, tanto autores materiales como intelectuales. Pero yo no voy, porque soy abogado y tengo que actuar en el marco del derecho y de la ley, a apuntar o acusar con el dedo a nadie y a contravenir la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Solamente espero que en caso de que los indicios conducentes a imputar una responsabilidad sean claros, precisos y concretos, a la Fiscalía no le tiemble la mano para imputar responsabilidad a quien se la tenga que imputar. Doctor, en esta revelación de estos audios se escucha claramente una conversación entre uno de estos ciudadanos, el que lamentablemente ha sido asesinado, y el expresidente Abdalá Bucaram. En base a eso, podemos deducir a quién le conviene que este señor se calle definitivamente. Eso de ahí nos puede dar un indicio, pero un indicio no es todavía una prueba definitiva. Ese indicio sí da lugar a que Fiscalía direccione una investigación y esclarezca el hecho. Si es como usted dice, pues que no le tiemble la mano de imputar la responsabilidad que tenga que imputar. Si se esclarece el hecho objetiva e imparcialmente y se determina que la responsabilidad intelectual va por otro lado, pues no nos temblará tampoco la mano para acusar a estas otras personas. Nosotros no queremos apuntar con el dedo a nadie para crear una ola y una avalancha mediática. Nosotros queremos que se esclarezca el proceso en el marco de la ley y eso es lo que hemos venido exigiendo y eso es por lo que hemos venido peleando desde el primer día. Quien haya sido responsable tenga que pagar por sus consecuencias. ¿Es verdad que los dos ciudadanos israelíes le vendieron 21,000 cajas de pruebas para COVID al señor Jacobo Bucaram? ¿Y cuál fue el valor? Eso es absolutamente cierto. Está ya en el marco de un proceso público. El valor fue de $321,000. ¿Pagados en efectivo? Pagados en cash, en efectivo, en el mismo momento. Transacción que está grabada y que se encuentra en el marco de un proceso y que producto de una solicitud de esta defensa se logró explotar los teléfonos donde constaba esta información que ellos habían referido bastante gráficamente en sus versiones y que se demostró, producto de esta diligencia pericial, que todo lo que ellos habían alegado era absolutamente cierto. ¿Qué grabar las conversaciones con Abdalá Bucaram, doctor? Me ha manifestado mi representado que el fallecido, el occiso Dahan, tenía mucho miedo por su vida
y estaba buscando una especie de seguro de vida. Esta información se le envió a familiares en el exterior. Están ya en el marco de un proceso reservado e investigativo. Por A o B circunstancias ya se hicieron públicas, pero en todo caso le podría decir lo que me ha manifestado mi representado, y es que esta información fue grabada como un seguro de vida para cualquier circunstancia que pueda suscitarse. Y mire lo que pasó, tenía razón, porque finalmente pues fue asesinado. Su vida siempre estuvo en riesgo y él manifestó esto a las autoridades. Lamentablemente no fue escuchado a tiempo. Esperemos que, así como Oren Sheyman ahora sí lo dice, no se cometa el mismo error y se le dé todas las garantías para que pueda seguir aportando a las diversas investigaciones. Ahora, doctor García, las autoridades encabezadas por la ministra de Gobierno y el comandante de la policía han asegurado que van a investigar esto como un tema delictivo, esclarecer qué pasó al interior de la cárcel para saber cómo se produjo este asesinato, pero más allá de eso no se habla de los autores intelectuales del mismo. Bueno, lo que pasa es que una investigación ha iniciado y en el transcurso de esta investigación debe esclarecerse todo ello. Esta defensa va a direccionar la investigación, garantizando el derecho al debido proceso y el interés que convenga a nuestro representado para que todos los responsables puedan ser encarcelados, puedan ser procesados. Espero yo que la Fiscalía conduzca esta investigación por el camino correcto. Yo le repito, no voy a apuntar a nadie con el dedo, pero si es que veo que hay vulneraciones, que hay vicios en el proceso, pues no me va a temblar la mano en manifestar que hay indicios conducentes para imputar una responsabilidad y que Fiscalía no lo está haciendo. Así que esperemos de manera categórica que Fiscalía haga su trabajo. Tengo plena certeza de que así será. Usted, doctor Gabriel Vanegas, con quien estamos dialogando y es el defensor de Sheyman, uno de los ciudadanos israelitas que está involucrado en este tema de la venta y compra de insumos médicos, dice desde su posición y con absoluta objetividad además, porque así tiene que actuar el abogado, ojalá actuaran así también los jueces y los fiscales en este país, porque sabemos que no es así, pero bueno, usted dice, yo no voy a acusar a nadie porque ese no es mi rol, y es lo correcto, pero Abdalá Bucaram ha dicho que ustedes querían $500,000. ¿Qué dice con respecto a eso? ¿Qué respuesta le da a Abdalá Bucaram? Que cada ladrón juzga por su condición, que ya está acostumbrado el Ecuador a todas las injurias, calumnias e improperios del señor Bucaram, que ante la falta de argumentos responde con insultos y con falsedades. Nosotros creo que mediante nuestras actuaciones en el marco de un proceso, en el marco de las declaraciones que hemos dado a los medios de comunicación, hemos dejado bien claro de qué lado estamos. Del lado de la justicia, del lado de la verdad, del lado de que se esclarezca el hecho. Y finalmente yo podría precisar cada una de las falsedades de ese audio, empezando porque es una conversación entre Shai Dahan y el expresidente Bucaram. Y yo nunca fui abogado de Dahan. Eso está en el proceso, en la página de la función judicial. Yo únicamente he sido abogado de Oren Sheyman. Doctor Vanegas, Bueno, esa es una pregunta que me han hecho en los últimos días. En realidad, no sé si temor es la palabra correcta. Obviamente estoy tomando todas las medidas de precaución, de protección y de seguridad para estar a buen recaudo, para no dar espacio a que ocurra nada. Al final del día me parece sí bastante grave y bastante drástico que los abogados corramos riesgo por ejercer nuestra profesión, que es lo único que yo he venido haciendo, ejercer una defensa con vehemencia, con pasión, y que lógicamente esto genera consecuencias. Al momento de ejercer derecho penal sabemos que es una posibilidad con la que nosotros tenemos que vivir, pero estamos tomando toda la protección y toda la seguridad. Yo le he pedido al Estado también protección porque no quiero que nadie me intimide ni me amenace o me haga a un lado o evite que yo siga peleando por lo que considero justo. Y para poder hacer mi trabajo de forma correcta, obviamente necesito tomar todas las medidas de precaución y de protección. Doctor Vanegas, ¿cómo mira usted el hecho de que, como usted mismo lo señala, la Fiscalía no haya actuado a tiempo pese a toda la información que ustedes como defensa proporcionaron, por un lado? Por otro, dos vocales del Consejo de la Judicatura han pedido una investigación a la Fiscalía por este supuesto manejo que hay al interior de la justicia, de que se controlan tribunales el audio revelado de esta conversación entre este ciudadano israelí y el expresidente Abdalá Bucaram. Sí, bueno, ahí se desprenden otros delitos, ¿no? Tráfico de influencia, fraude procesal. Me parece correcto que los jueces que se ven afectados soliciten a la Fiscalía que inicie una investigación, aun cuando considero que bien esta investigación, desde que se hicieron públicos estos audios, se pudo haber iniciado de oficio, si es que ya no se inició. En todo caso, me parece que es el camino correcto. Tenemos que todos los hechos investigarlos, aunque sean muchos, aunque genere mucho trabajo, hay que investigar.
y hay que imputar responsabilidades. El país necesita respuestas. No basta con alarmarnos cada semana con una noticia nueva de corrupción. Debemos nosotros aterrizar estos indicios conducentes a una responsabilidad criminal e imputar la responsabilidad penal a quien sea autor material de todos estos hechos. La amenaza llegó desde afuera y yo quisiera un poco que nos aclare el manejo de ciertos conceptos que para mí, y yo me imagino que también para Licenia, resultan, y para muchas de las personas que nos ven y nos escuchan, resultan totalmente ajenos, ¿no? Porque yo, al menos de juzgados, abogados y todo, me mantengo lo más distante posible. Bueno. Cuando Bucaram dice, te voy a mandar a visitar a mi gente, ¿a quién se refiere? Claro, eso también es otra pregunta, ¿no? Que eso no es un lenguaje jurídico, eso quizás es un argot de presidiarios, de reos, pero tendrá que investigarlo los peritos correspondientes, si es que eso tiene un mensaje, un metalenguaje y significa más allá de la palabra textual. Me parece que la apreciación que usted hace es muy válida y esto ya está en el proceso y debe investigarse, debe determinarse no únicamente cuál es la procedencia de estos audios, no únicamente quiénes son las personas que constan en el audio, aunque parezca bastante evidente, hay que contrastarlo, hacer una constatación de voz, sino también determinar qué significa el metalenguaje que contiene estos audios, cuál es el direccionamiento que se le da a estos audios, qué se puede deducir de esta conversación y qué se puede interpretar materialmente de esta conversación y cómo esto se puede direccionar a una imputación de responsabilidad de ser el caso. Doctor Vanegas, nace por la venta supuestamente de estas medicinas o estas pruebas para el coronavirus al señor Bucaram. Estos dos ciudadanos israelíes se dedicaban a este negocio, tenían un negocio formal, legalizado de venta de este tipo de pruebas. No sabían con quién estaban haciendo el negocio. Si usted dice que ellos tenían estas grabaciones como un seguro de vida, es porque sabían con quién estaban haciendo negocios. Por supuesto, y así lo han referido en sus declaraciones, que desde el comienzo todos les advertían que tengan mucho cuidado en esta transacción. Por eso tomaron todas las medidas de precaución que tomaron, obviamente sin esperar el desenlace tan trágico hacia donde esto llegó. En todo caso, ellos no eran proveedores de insumos médicos. Ellos fungían de intermediarios de la venta de insumos médicos, de un empresario quiteño que les proporcionaba la mercancía para que ellos encuentren el cliente y realicen la venta. Una actividad comercial que tuvo mucha popularidad durante la pandemia. Y lógicamente ellos de este dinero ganaban una comisión y el empresario, quien había invertido en la adquisición de las pruebas, es el que ganaba pues el valor de su inversión. Lamentablemente este valor nunca pudo ser cancelado porque el dinero fue retenido y nunca pudo ser pagado al señor empresario quiteño que canceló los valores por las pruebas. ¿Se puede un empresario que está involucrado en este tema o no? Está en el proceso, sí, es público. No tengo el nombre en este momento, creo que es un señor Pérez. Brian Pérez. Puede que me equivoque en el nombre, pero esto es público, puede revisarlo en el proceso. ¿Y él está también siendo investigado? No, en el proceso de Santa Elena actúa como acusador particular. Esa es otra de las cuestiones que a mí siempre me extrañó, pero que en todo caso deberá investigarse. Eso ya corresponderá a Fiscalía determinar si es que hay muchas más responsabilidades en este hecho y hacia dónde apunta. ¿Hay más audios de los que se han filtrado a esta hora, doctor? Entiendo que sí, que hay muchos más y que todos estos ya están en el marco de un proceso reservado, con la debida cadena de custodia y con el debido direccionamiento procesal que deben darse pues, para tener validez en el marco de un proceso. Pero al momento de ser filtrados estos audios, doctor Vanegas, ¿no pierde la cadena de custodia? No, porque la cadena de custodia es previa, es anterior a la filtración. La filtración únicamente los hace públicos, pero eso no quita que ya en un proceso estén siendo investigados. ¿Y cómo se produce esta filtración? ¿Conoce usted cómo se produjo esta filtración? No, la verdad no, y me extrañó bastante que se haya producido. Me generó una gran interrogante y una gran duda. En todo caso, yo hubiese preferido que no se haga público y que el proceso siga su curso, pero quizás los periodistas en eso nos ganan a los abogados, que son más acuciosos y que logran indagar más por toda esta información. Ese es su trabajo y lo comprendo, pero obviamente desde mi óptica como profesional del derecho, yo lo que estaba intentando es probar un hecho, ¿no? Probar un hecho con todas las reservas que tiene un proceso judicial en la instancia en la que está. ¿No existe la posibilidad de que esta filtración haya sido intencional y entregada directamente a las personas que ahora las han filtrado? Porque si fuese de libre acceso, todos los periodistas los tendrían, pero resulta que solo se les dio a determinadas personas. ¿Cree usted?
A ver, yo lo que sé, no lo que creo, no puedo darme ese lujo, lamentablemente, tengo que hablar con mucha precisión. Lo que yo sé es que el fallecido Dahan, al grabar estas conversaciones, las envió a familiares al exterior como un seguro de vida en caso de que algo pase. En ese sentido, no me sería extraño que las personas que adquirieron esta información hayan querido adelantarse a cualquier investigación proporcionando la información a medios de comunicación. Pero digo también, la policía o el Ministerio de Gobierno, el momento en que ocurre el asesinato, deben haber obtenido los equipos tecnológicos de Shahid Dahan, que además es rarísimo, ¿no? Que personas privadas de la libertad tengan acceso a aparatos para grabar, equipos telefónicos dentro de una cárcel, lo cual es prohibido. Yo tengo la misma percepción que Licenia, me llama mucho la atención y me provoca mucha curiosidad que sean justamente un medio público y un medio muy allegado a la ministra Romo quienes son los que hacen públicos los audios. Y justamente esas partecitas de los audios, porque si usted nos dice, doctor Vanegas, que hay más, ¿por qué no se publica absolutamente el audio en su integralidad? Claro, me parece esa otra de las tantas interrogantes que deberá darnos la Administración de Justicia. A la final, su precisión es cierto, ¿no? Se puede hacer muchas inferencias de todos estos hechos. Y es correcto, o sea, como humanos no estamos exentos de aquello. Lo que pasa es que mi formación jurídica a mí un poco me limita a hacer inferencias y me insta siempre, me coloca siempre en una posición de hablar con hechos, de hablar con pruebas, de hablar con cuestiones materiales que se puedan demostrar. Obviamente, estimado Alexis, no está de más que usted como periodista y la ciudadanía en general puedan hacer las inferencias que crean convenientes en relación a estos hechos. No podemos oponernos al respecto. Pero hasta que no tengamos una claridad, una certeza de dónde proviene todo esto, pues yo por lo menos no podría proporcionar una afirmación de esta naturaleza. ¿Su defendido no grabó jamás ninguna conversación? ¿No tiene ese tipo de...? Él grabó las conversaciones, es lo que le he venido diciendo como un seguro de vida. Esto es algo que me lo han referido mi representado. Ahora, a usted, al igual que a ciertas autoridades, les parece extraño que en la cárcel haya celulares, equipos de grabación. Quienes ejercemos derecho penal, y vamos casi todas las semanas a la penitenciaría a visitar a nuestros representados, sabemos que esto es asiduo, que esto es cotidiano, que esto es normal, que en la penitenciaría de Guayaquil hay acceso a equipos tecnológicos, a internet, a tecnología, y que lógicamente todo esto tiene un precio. Veo con sorpresa que las autoridades se sorprenden, pero bueno. Doctor Vanegas, casos, y yo le cito uno puntualmente, que es el del señor Pablo Romero, secretario de Inteligencia. Cuando le descubrieron con un teléfono, él le llamaron a una audiencia y está enfrentando otro proceso por tener un teléfono. En este caso, a su defendido y al señor que ahora ya es fallecido, ¿se les va a iniciar un proceso por tener un teléfono que está prohibido al interior de la cárcel? La verdad que no lo sé, y lo único que se ha demostrado de estos audios es que el que tenía el teléfono era el fallecido, Dahan, porque es él quien está en las conversaciones. No se le puede iniciar un proceso penal a un muerto. Pero usted dice que su defendido es el que grabó, pues. No, el señor Dahan. No, y yo le pregunté hace un momento si su defendido también hizo grabaciones. Si hay audios de mi defendido. No hay, mi defendido no habla español. Okay. No habla español, habla hebreo y habla inglés. Perdón por la confusión, creí que usted me hacía referencia al señor Dahan. Ahí me queda claro, porque usted me dijo, no, si mi defendido grabó y mandó al exterior también los audios. Y no, me refería al occiso, al fallecido, el señor Dahan. Le reitero para que conozca y para que conozca la ciudadanía, el señor Sheyman no habla español, habla inglés y hebreo. Porque la pregunta que le plantea a Licenia a propósito de lo que sucedió con Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia, es muy importante. O sea, claro, a un exfuncionario del gobierno anterior, a los cuales les buscan enjuiciar por todo, porque vuela la mosca, le plantean un juicio porque le encuentran un teléfono dentro de la cárcel. Pero resulta que en la penitenciaría, y usted nos dice, esto es algo muy común, muy frecuente, pero ahí no pasa nada. El otro día veía una nota de prensa que decía que meter un celular cuesta $300, meter un arma cuesta $500, cosas por el estilo. A Dahan le matan con unas pesas, o sea, en las cárceles no hay control alguno. Pero usted está dando la respuesta, es decir, a mí me sorprende que las autoridades se sorprendan. Claro, uno como profesional cumple un rol, ¿no? Y no puede desmarcarse de ese rol, no puede tomar decisiones de política pública, pero es el problema de hacer política pública desde un escritorio, política pública carcelaria desde un escritorio y no atender a la realidad de lo que ocurre allá adentro y que en caso de que se deba tomar las medidas correctivas o de precaución,
pues quien deben hacerlo son las autoridades, no los Es muy abogados. pertinente esto que acaba de decir, doctor. Gobernar desde un escritorio precisamente no parecería ser lo mejor. Y yo ahí quisiera preguntarle a usted un criterio con respecto del silencio que ha guardado sobre este caso tan polémico el gobierno durante todo el fin de semana, y ese tibio pronunciamiento de la ministra de Gobierno en Twitter, dando retweet a la cuenta de la policía, que además sube un comunicado impreciso, donde está equivocado el nombre de la persona que falleció. ¿Qué opinión le merece a usted el manejo comunicacional y el manejo que se le ha dado a este caso? Parecería que al gobierno prácticamente no le importa o tiene muy bien controlado el tema. Por supuesto que es extraño, por supuesto que es muy pobre. Al momento en que estos dos ciudadanos israelitas fueron detenidos, la ministra y todo el gobierno generaba como un logro en todas sus páginas oficiales que habían detenido a dos ciudadanos israelitas falsos agentes de la DEA, que su único pecado fue tener una credencial falsa, que le habían dicho que esto los iba a ayudar y tener dinero en efectivo, y enjuiciados por esto. Pero cuando ocurre un asesinato en las narices del Estado, lamentablemente, ante un centro que debería garantizar la vida y la integridad de todos sus presidiarios, no se dice absolutamente nada. A mí también me resulta extraño, sobre todo porque esto ya no es un problema únicamente de negligencia en cuanto a la política carcelaria y al deber de garante que tiene el Estado con sus presidiarios, sino que también es un problema de derecho internacional, porque el Estado israelita puede requerir al Estado ecuatoriano y manifestar: ustedes han dejado morir en un nacional que estaba bajo su custodia y su protección. No es que murió en una calle, en una riña, en una discoteca. Ha muerto bajo la protección del Estado ecuatoriano, y eso puede tener consecuencias internacionales muy graves para el Estado ecuatoriano, y estas son otras cosas que tenemos que plantear. Un tema que vamos a seguir hablando durante mucho tiempo, doctor Vanegas. Una última consulta de mi parte. Usted señaló hace unos momentos que depende de una decisión judicial el hecho de que el señor, que su defendido sea o no trasladado a un centro penitenciario. ¿Cuándo sabremos esa decisión judicial? ¿Hay una fecha y una audiencia prevista? ¿Cómo es ese proceso? Yo ya he solicitado la permanencia de mi representado en la Casa de Salud. Ya lo he solicitado, hay que esperar que el juez competente se pronuncie, pero ya está solicitado por escrito. ¿Y hay una fecha para el pronunciamiento del juez? No hay una fecha específica. ¿No? Eso ya depende precisamente de la gestión de su despacho y de cómo él y cuándo él decida pronunciarse en esta materia. Pero mientras tanto, el señor va a permanecer en esa Casa de Salud. Correcto. Le agradecemos entonces al doctor Héctor Gabriel Vanegas. Que es el hombre de la mañana, además, a mí, doctor Vanegas. Sabemos que está absolutamente feliz de la semana. Mañana. Alexis, Liseta, yo les agradezco mucho por la invitación. Ha sido para mí un gusto, un honor poder conversar con ustedes y responder todas las interrogantes que no se las plantean solo ustedes, sino toda la ciudadanía. Les envío un cordial saludo y una buena mañana. Un placer conversar con usted, y póngase a buen recaudo, doctor, porque como vemos que están las cosas, esta historia que está ocurriendo parecería más una película de capos de Netflix, ¿no? O una historia escrita por Mario Puzo del Padrino. Así que... Cuente con eso. Un saludo, muchas gracias por atender.